Vamos a hablar ahora de los 4 pilares de la educación. Y seguramente ustedes se preguntarán de dónde viene y en qué consiste esto y sobre todo por qué es importante. Vamos a ir entrando poco a poco en detalle. Hacia 1996 la UNESCO construyó esta Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Y lo que buscaba la UNESCO en manos de este grupo de expertos liderado por Jacques Delors era identificar cuáles eran los retos y cuáles eran los cambios que debían afrontar las instituciones educativas de todos los niveles para preparar a los futuros profesionales del siglo XXI. Es decir, ante la inminente llegada del nuevo siglo, Jacques Delors ha trabajado mucho sobre temas de ciudadanía, de democracia, y él reconocía que en esta aldea global interconectada donde vivimos hoy, a través de procesos digitales y comerciales, físicos, etc., él decía, es que en esta democracia global donde todos tenemos capacidad de participar, hoy lo que nos toca es prepararnos para poder ser mejores ciudadanos, participar de manera más positiva en esta gran comunidad global y tener un mejor nivel de vida todos dentro de esta comunidad. Y para ello identifica 4 bases esenciales donde debemos de llevar el aprendizaje. El primero de ellos es aprender a ser. Y esto está muy relacionado con lo que desde la psicología le llaman el self o el yo. Y es cómo reconozco mis propias capacidades y aprendo a ser una mejor persona. Cómo fortalezco lo que yo soy y mis propias capacidades desde el desarrollo personal de mis habilidades, de mi sistema de creencias, de los valores con los que yo me conduzco, hasta mis capacidades creativas y de autorregulación. Adicional a ello, agregó el valor o el pilar del aprender a aprender, que es el reflexionar sobre mi proceso de aprendizaje, entender cuáles son los mecanismos, las estrategias que me ayudan a mí a aprender de mejor manera y ayudarlos, potenciarlo para que pues yo pueda tener mejores procesos cognitivos como tal. Agrega también el concepto del aprender a hacer, y esto está muy relacionado con el desarrollo de las habilidades, es decir, cómo yo potencio mis capacidades, mis skills, mis habilidades personales y cómo los utilizo para llevarlo hacia algo más, es decir, cómo resuelvo un problema actual de una manera distinta, y esto se relaciona con la innovación, cómo me adapto ante la incertidumbre y resuelvo problemas que hoy no sé que existen, pero que yo puedo estar preparado para atenderlos. ¿Cómo colaboro mejor con otros? Este tema del trabajo en equipo, que hoy pareciera algo tan común, pues en aquel momento se reconocía como algo que tenemos que tener como capacidad. Si vivimos en una aldea global y hoy en día podemos colaborar y trabajar con personas de diferentes países y diferentes usos horarios, diferentes códigos culturales y éticos, pues ¿cómo podemos hacer equipo con ellos para resolver algún problema? Y obviamente está también relacionado con las habilidades prácticas. ¿Qué habilidades hoy necesitan las personas para desempeñarse de mejor manera en el mundo? Y por último, y esto está relacionado con todo lo anterior, el aprender a convivir. ¿Cómo es esta vida en comunidad? ¿Cómo deberíamos de actuar? Y cómo reconocemos que hay un otro que tiene necesidades particulares, que vive en un contexto específico, que es diferente al contexto en el que yo vivo. Y esto está muy relacionado también con el aprendizaje sociocultural. Y a partir de aquí fortalezco mi capacidad de ser empático, de entender que él viene de un origen distinto y que a partir de lo que él es como persona o como individuo, yo puedo fortalecer también mis capacidades y podemos resolver cosas de mejor manera. ¿Cómo tolero las diferencias? Y tolerar no solamente es aceptar, sino aceptar y construir positivamente a partir de ello. ¿Cómo construyo a partir del conflicto, del desacuerdo y decir, a pesar de esto hay una oportunidad de aprender y de hacer algo mejor para todos? Y evidentemente todo ello basado en cómo me comunico y cómo construyo puentes de comunicación que nos ayuden a todos a ir avanzando poco a poco. Si ustedes se fijan, estos 4 pilares hoy en día de lo que están hablando es cómo esa esencia que nos hace humanos, que nos hace personas, podemos potenciarla para ser mejores personas. En un contexto donde se habla muchísimo de la inteligencia artificial, de las tecnologías digitales y demás, hay una parte de la esencia humana que hoy en día la máquina todavía no puede tomar. Esa esencia o esa alma, si quisieran verlo así, que nos hace ser humanos, está
en la base de estos pilares de la educación y es lo que nos define a nosotros como personas. Lo que toca ahora en este momento es reflexionar sobre estos 4 brazos de la educación y decir cómo puedo yo mismo, desde donde estoy, desde el papel que juego, potenciar y construirme como una persona íntegra desarrollada a partir de estos 4 pilares, a partir de lo que la educación propia y los retos profesionales me plantean.